Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, a los que estáis aquí presentes en la Basílica y todos aquellos que nos seguís a través de 13 Televisión. La Iglesia que camina en España ha vivido este pasado fin de semana, yo creo que dos acontecimientos altamente relevantes. El sábado se celebró la asamblea final del sínodo en España, dando así culminación a toda la fase diocesana de cara al sínodo que se va a celebrar por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión el próximo octubre del año 2023. Fue un acontecimiento de gracia, un acontecimiento del Espíritu, un acontecimiento de comunión y de discernimiento también para seguir avanzando en este camino que el Papa Francisco nos ha propuesto. Y ayer, en la fiesta y la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia también pedíamos por todos los contemplativos, por todos los monjes y monjas que han dedicado y dedican su vida a la oración y a la intercesión por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Por lo tanto, y el lema que estaba propuesto era el de los contemplativos como una lámpara en el camino sinodal. Por lo tanto, perfectamente unidos los dos acontecimientos. Yo creo que eso es lo que hoy, ya lunes, en medio de ya al comienzo de esta semana, nos da una clave fundamental para seguir en nuestro camino de fe y de seguimiento del Señor. Volver a concentrar, digamos así, a reforzar nuestra comunión eclesial y a seguir orando y a seguir también intensificando nuestra relación personal con el Señor. Así se lo vamos a pedir hoy en esta memoria de un gran santo, uno de estos grandes santos populares que hoy celebramos, que es San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia, que nació en Lisboa a finales del siglo XII. Primero fue canónigo regular y después entró en la orden recién fundada de los Hermanos Menores para propagar el Evangelio entre los pueblos de África. Sin embargo, se dedicó a predicar por Italia y Francia, donde gracias a sus extraordinarias cualidades de simpatía y don de palabra, atrajo a muchos a la verdadera fe. Escribió sermones notables por su doctrina y llenos de unción. Por mandato de San Francisco enseñó teología a los hermanos, hasta que en Padua descansó en el Señor el año 1231, sin lograr su deseo de misionar en los países del Islam en el norte de África. Pues teniendo a San Antonio hoy en el centro de la celebración, la comenzamos, como siempre, pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua has dado a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en las necesidades, concédenos con su ayuda
seguir las enseñanzas de la vida cristiana y experimentar tu protección en todas las adversidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Reyes. Por aquel tiempo, Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab habló a Nabot diciendo: «Dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado, pues se está pegando a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si te parece bien, te pagaré su precio en plata». Nabot respondió a Ahab: «Dios me libre de cederte la herencia de mis padres». Se fue Ahab a su casa abatido y enfadado por la respuesta que le había dado Nabot de Jezreel: «No te cederé la heredad de mis padres». Se postró en su lecho de cara a la pared y se negó a comer. Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo: «¿Qué te pasa que estás entristecido y no comes alimento alguno?». Él respondió: «Hablé con Nabot de Jezreel y le propuse: véndeme tu viña por su valor en plata, o si lo prefieres, te daré otra viña a cambio». Pero él me contestó: «No te cederé mi viña». Jezabel, su mujer, le replicó: «Ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. Levántate, come y se te alegrará el ánimo. Yo misma me encargo de darte la viña de Nabot de Jezreel». Escribió cartas con el nombre de Ahab y las selló con el sello de él, enviándolas a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas escribió lo siguiente: «Proclamad un ayuno y sentad a Nabot al frente de la asamblea. Frente a él sentad 2 hombres hijos de Belial, que testifiquen en su contra diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaréis fuera y lo lapidaréis hasta que muera». Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, según lo escrito en las cartas remitidas a ellos. Así proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot al frente de la asamblea. Llegaron los 2 hombres hijos de Belial, se sentaron frente a él y testificaron contra él diciendo: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron a pedradas hasta que murió. Enviaron a decir a Jezabel: «Nabot ha sido lapidado y está muerto». En cuanto Jezabel oyó que Nabot había muerto lapidado, dijo a Ahab: «Levántate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, el que se negó a vendértela por su valor en plata, pues Nabot ya no está vivo, ha muerto». Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Jezreel, para tomar posesión de ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos. Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra de este lunes, en esta memoria de San Antonio de Padua, es realmente fuerte. Es una de las páginas del Evangelio esta quizá que más nos cuesta digerir, porque es de las más exigentes. Pero la primera lectura tampoco se queda corta. La historia de Ahab, el rey Ahab, Nabot, el que tenía la viña, Jezabel, la mujer del rey, tampoco se queda corta. Podría ser perfectamente el guión de cualquier película de trama de conspiración, corrupción, poder. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué está en juego aquí? Está en juego que el rey, que lo tiene todo, por egoísmo, por envidia y por la mentira y por toda la trama de conspiración que se genera, al final quiere hacerse con la viña que estaba allí al lado y de la cual pues se había encaprichado. En el fondo, como una especie de avidez del poderoso en perjuicio del pobre, que muchas veces este tipo de injusticias también vemos que se pueden establecer y dar en la sociedad y en algunos lugares también del mundo, ¿no? Esta es un poco la clave fundamental en la cual se plantea esta historia. Una historia que mañana tendrá su final, porque al final Nabot es calumniado, lapidado y asesinado, finalmente. Y mañana Elías saldrá a defender a Nabot y le dirá al rey: en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí lamerán la tuya. Pero bueno, luego al final Ahab, el rey, se arrepiente, Dios le perdona y bueno, deja un poco la represalia para la siguiente generación. Pero en el fondo es una historia de violencia, es una historia de venganza, si se puede decir así. Pero justamente Nabot no tiene ni siquiera capacidad para vengarse, sino que al final es sacrificado. ¿Por qué digo esto? Porque luego en el Evangelio de hoy tenemos esta página también tan fuerte como decía, ¿no? La de poner la otra mejilla, la de, en el fondo, tratar de romper esa espiral del mal por el mal. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús o qué es lo que nos quiere mostrar hoy? ¿Cuál es el sentido verdadero de estas palabras? ¿Por qué Jesús pide casi ese amor al enemigo? O sea, un amor que excede la capacidad humana. En realidad la propuesta de Cristo es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia, y por lo tanto solo se puede superar esta situación contraponiéndolo con un plus de amor, un plus de bondad. Este plus viene de Dios, es su misericordia que se ha hecho carne en Jesús. Jesús es la palabra definitiva que viene a romper la espiral del mal, la violencia y la venganza.
Es aquel que ha tomado todos los pecados sobre sí y ha sido capaz de cargar con ellos y ofrecer su vida en el ara de la cruz, que luego ese sacrificio es lo que sacramentalmente celebramos en la Eucaristía. Esa venida de Jesús es lo único que puede desequilibrar el mundo del mal hacia el bien, a partir del pequeño y decisivo mundo que es el corazón del hombre. Esta página dicen algunos que es como la carta magna de la no violencia dentro del Evangelio, que no consiste en rendirse ante el mal, según una falsa interpretación de presentar la otra mejilla. Bueno, nos dan una bofetada, hay que poner la otra y ya está, y sucumbir. No se trata de eso, sino de responder al mal con el bien, de romper la espiral de la violencia y del mal a fuerza de bien, de bondad, rompiendo de este modo la cadena de injusticia. Así se comprende que para los cristianos la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la persona, la actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder, que no tiene miedo de afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de la verdad. Y es curioso, esto que casi va contra los sentimientos humanos, ¿verdad?, que nos salen de nosotros mismos. Cuando nos hacen algo mal, pues sentimos la necesidad de, bueno, primero que haya un poco de justicia, pero luego a veces incluso de que las cosas se recompongan, ¿verdad? Hay ocasiones en que hay personas que nos dan unos ejemplos extraordinarios de esto. Estoy pensando ahora mismo, hace una semana, el domingo de Pentecostés, cuando hubo una gran matanza en Nigeria de católicos que iban a misa, iban a celebrar la fiesta del Espíritu Santo. Y hubo una gran matanza allí en Nigeria, por primera vez en el sur de Nigeria. Ha sido algo terrible, que muchas veces no ha sido suficientemente puesto en los medios de comunicación. Y sin embargo de allí no han salido palabras de venganza, han salido palabras de perdón, de reconciliación y de esperanza, de buscar también caminos para la paz. O estoy pensando también se ha celebrado hace poco, recordándolo, a este chico, el héroe del monopatín, Ignacio Echevarría, ¿no?, que en Londres, en los atentados yihadistas, fue capaz de entregar la vida para salvar la de otros en aquel puente de Londres. Tremendo. Su familia no ha clamado venganza, ni la cabeza, o que les corten la cabeza. Simplemente ha rezado, ha confiado, ha buscado esa paz también y ese testimonio de la entrega de la vida, que es lo máximo y lo supremo. O hace unos meses, en una terrible fatalidad, una niña era atropellada por un error fatídico en la puerta del colegio. Y no se ha generado una espiral de venganza, sino de perdón, de reconciliación, que ante una niña pequeña. Hay ocasiones en que nosotros somos capaces de romper esa espiral y en la línea de Jesús ser capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que hoy la palabra de Dios nos recuerda, y con ella también esta figura de San Antonio de Padua. Solo voy a destacar cuatro rasgos. San Antonio también quería ir a morir, a dar la vida a tierra de infieles, al Islam, para ser sacrificado y ser martirizado. Finalmente no lo pudo hacer. Por lo tanto, esa capacidad extraordinaria de entrega de la propia vida, de amar, amando, entregando la vida, ser capaz de dar testimonio en aquella Europa y en aquel mundo del siglo XII. Antonio también es el gran predicador, es doctor de la Iglesia, es el hombre que hace escritos profundamente teológicos, y con su predicación es capaz de atraer a Dios, pero no solo por sus palabras, sino por el testimonio de su vida. Antonio es el santo, dicen que el más milagrero, es el gran intercesor, es el que hace tantos milagros, el que
también está una noche entera, se le aparece el niño Jesús y lo tiene abrazado toda la noche, por eso aparece con el niño Jesús tantas veces ahí. Y es un santo que tiene muchos milagros y al cual acudimos tantas veces, ¿verdad? Cuando se nos pierden las cosas o cuando las casamenteras, en fin, tiene muchos milagros ahí atribuidos, no los vamos a explicitar. Y finalmente, San Antonio de Padua es el del pan de los pobres, es el de la justicia, el que también es capaz de en la caridad, ¿verdad?, repartir esos panes hacia quienes más lo necesitan. Aprendamos hoy de este santo que, imbuido precisamente de la fuerza del Evangelio, fue capaz en su tiempo y en la medida de sus posibilidades de romper ese mundo de injusticia y de mal a base de bien, de amor y de entrega de la propia vida. En la conmemoración de San Antonio de Padua, oremos al Señor nuestro Dios, fuente de toda verdad. Por la Iglesia, necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y los obispos, responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, en su difícil misión de gobernar con honestidad a los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos, despreciados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la multitud incontable de los bautizados que viven al margen de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo tu palabra como luz del mundo, por intercesión de San Antonio de Padua, escucha las súplicas de tus fieles que quieren permanecer a la escucha de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que te agrade el sacrificio que ofrecemos con alegría en la fiesta de San Antonio, cuyas enseñanzas nos impulsan a alabarte y a entregarnos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Antonio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Segismundo, Alfonso, Juan Antonio, Antonio Francisco, Angelita, Aureliano, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Antonio de Padua y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Acerquémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Los hebreos en medio del desierto comieron el maná. Nosotros, peregrinos de la vida, comemos este pan. Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo. Nosotros, acusados por la muerte, bebemos este vino. Acerquémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor.
cielos nuevos, comamos este pan. Acerquémonos todos los cansados, porque Él es nuestro alivio. Y siempre que el desierto nos agobie, bebamos este vino. Oremos. Saciados con el alimento celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que siguiendo con fidelidad las enseñanzas de San Antonio de Padua, nos mantengamos en continua acción de gracias por los dones recibidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y antes de la bendición, un aviso importante. Mañana a las 8 de la tarde, aquí en la Basílica, se clausurará en el Salón San Juan Pablo II el ciclo del foro, ¿no? Y realizará una conferencia el nuncio de Su Santidad en España, la conferencia con el título El Papa Francisco, un Papa para nuestro tiempo. Creo que se trata de algo muy interesante, al que todos estamos convocados por el tema y por la persona que imparte la conferencia. Puede ser una buena oportunidad para pensar sobre el pontificado del Papa y sobre este camino sinodal que estamos llevando adelante. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.